Bueno, buenas tardes a todos. Confirmen que se ve y se escucha bien. Le vamos a pedir que tengan al pendiente fijarse que no tengan abiertos los micrófonos durante la conferencia, así evitamos que después quede interrumpida durante la grabación eh, y la conferencia, que por supuesto después queda disponible para visualización diferida. Así que es interesante que no queden cuestiones que después, al no haber edición de los videos, van a quedar ya de forma definitiva subidas así. Así bueno, cuidado con el tema de los micrófonos. Darles las bienvenidas. Estamos en la segunda conferencia en relación a lo que es el Comité de Rehabilitación Musculoesquelética o de Dolor y Rehabilitación Musculoesquelética. En particular, la primera conferencia la di en relación a lo que tenía que ver con eh, plasma rico en plaquetas, un poco desde lo que es la coordinación del Comité de Medicina Regenerativa o el Subcomité de Medicina Regenerativa. Y teniendo una segunda fecha, lo que pensamos que podía ser interesante era incluir, bueno, desde el Subcomité de Rehabilitación Deportiva, un inicio un poco de lo que tiene que ver con los conceptos de lo que es la rehabilitación en el deporte. Em, Me parece que este tema es muy importante. Bueno, a ver, vamos a poner casi. Este tema es muy importante básicamente porque todos los médicos especialistas en rehabilitación nos hemos formado generalmente en centros de segundo o tercer nivel de complejidad, es decir, generalmente con internación, con lo cual estamos bastante lejos de lo que es la rehabilitación de un deportista y tenemos muchas veces nociones muy básicas de esto. Y la verdad es que cuando salimos de estos centros de rehabilitación de tercer nivel de complejidad, donde vemos esclerosis múltiple, traumatismo cráneoencefálico, de pronto aparece un paciente que le duele el hombro y juega al tenis y uno dice, la verdad es que me siento más cómodo con un accidente cerebrovascular amputado con dolor neuropático y una hemiplegia y vejiga neurogénica que con un paciente que le duele el hombro y juega al tenis porque es como que está muy poco discapacitado para lo que nosotros nos formamos. Por lo cual me parece que es fundamental que empecemos a darnos cuenta de que realmente la realidad clínica que vamos a ver en el consultorio va a estar mucho más cerca de la mano de la patología musculoesquelética de deportistas, a veces de elite, pero muchas veces del deportista que fue sedentario bastante tiempo y ahora cumplió 40 y pico y quiere empezar a hacer deporte y empieza a tener problemas. Y lo cierto es que no importa si se trata de elite o si se trata de un deportista que inicia, siempre tiene reglas diferentes el abordaje de los pacientes que desarrollan una patología musculoesquelética en el contexto de un gesto motor específico relacionado con un deporte. Además de que tenemos la situación de que el deporte, por definición, al tener reglamentos y al tener competencia, es un movimiento, digamos, el movimiento que ocurre en la actividad deportiva tiene cuestiones que son insoslayables. Es decir, nosotros no podemos cambiar el gesto deportivo para que sea menos lesivo y tenemos que realmente reentrenarlo en relación al gesto que tiene para ese deporte y para esa competencia en particular y ese reglamento. Entonces, nos pareció muy interesante, conversamos esto con el doctor Francisco de la Rosa y nos pareció muy interesante iniciar con lo básico de cómo iniciar una rehabilitación del deporte y para eso tenemos un invitado de honor que es el doctor José Sierra. Él es coordinador del Grupo de Investigación de Funcionamiento y Discapacidad del Departamento de Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas y tiene una vasta experiencia, además de por supuesto que es médico especialista en rehabilitación y tiene una vasta experiencia, tiene un currículo bastante largo que no los quiero agobiar, es mucho más interesante que se vea sus conocimientos durante la conferencia pero que nos va a brindar esta cuestión de la iniciación en el deporte y en la rehabilitación deportiva. Y les vamos a pedir, yo por una cuestión personal no voy a poder estar presente para la mesa de preguntas, así que por una cuestión en el final se van a retomar todas las preguntas que se hagan en el chat, lo va a coordinar la discusión de mesa el doctor Francisco de la Rosa. Así que les pedimos que por favor durante la conferencia, a medida que vayan teniendo dudas, vayan poniendo las preguntas y eso se va a charlar al final. Bueno, doctor eh, José de la Sierra, le dejo entonces que pueda iniciar su conferencia. Un placer tenerlo acá en el equipo. Esperemos que esta sea el inicio de varias. ¿Mm?
Muchas gracias, doctor Mauro. Recordándole en algún momento que estuvo aquí en Honduras en uno de nuestros congresos prepandemia y luego por ahí lo he visto Exacto. creo que en AMLAR del año anterior, creo, no sé si en el Mundial reciente, pero es un placer siempre tenerlo, estar en estos conversatorios, el doctor de la Rosa, colegas de América Latina, sé que hay algunos compatriotas que están en esta charla pendiente, pues sí. El deporte es un reto, es una realidad que nos formamos en hospitales, por lo general, en clínicas de atención, sobre todo avanzada, y las competencias que tenemos nosotros en la parte deportiva, pues a veces son débiles. Honduras no es la excepción. Tuve la fortuna, diría yo, que en mi primer año de residencia, se dio un evento en selección nacional y justo el maestro con quien yo rotaba en ese momento, el doctor Pérez, fue llamado a la selección nacional y esa selección nacional clasificó al Mundial de Sudáfrica y luego en el camino me fui sumando y fuimos juntos al Mundial de Brasil 2014 y por ahí empezó nuestra experiencia, pues aprendí de uno de los mejores, aunque si no el mejor en nuestro país y bueno, luego fuimos aprendiendo, adquirimos experiencia de otros colegas que puede que estén aquí en esta conferencia, sobre todo en la Escuela Mexicana. Y bueno, ahí hemos ido recopilando conocimientos, leyendo mucho, nos toca, si no leemos en la medicina nos atrasamos. Y por ahí escuché que alguien mencionaba juduca, hago un poquito de propaganda porque en 2 semanas tenemos los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y somos parte del staff y nos consideraron al posgrado de rehabilitación y varios de nuestros residentes R2 y R3 van a estar ahí como staff médico en las diferentes disciplinas. Así que pues estamos dando de alguna manera competencias a ellos. Algunos están aquí donde van a poder adquirir ciertos conocimientos y luego vamos a entrar en práctica con ellos en el momento del evento. Y Entonces, no sé si como estará de acuerdo, perdón, no sé si estará de acuerdo que es un espacio que debería ser muy de los médicos especialistas en rehabilitación y que está de alguna manera tomado mucho por traumatología, incluso por sí, médicos que hacen directamente deportología sin tener las sí, ciencias básicas de la rehabilitación, van sí, directamente a deportología. Por lo sí. cual es fundamental que ocupemos este espacio con Ujú. estos programas de formación. Bueno, felicitaciones, lo dejo entonces. Hasta luego. Gracias, gracias, doctor. Entonces, el doctor Luzardo decía en algún momento que con el advenimiento de movámonos todos, que es saludable, vamos a tener poco a poco muchos pacientes que van a ir llegando, porque a medida que somos conocidos como profesionales competentes para rehabilitar lesiones derivadas del deporte, va llegando todo tipo de personas. Aquí, este soy yo en las dos fotos. Cuando comenzaba, retomaba mi actividad física y hacía ejercicio después de pandemia, tipo inicio de 2022. Y de repente en algún momento me dio por competir en alguna maratón el año pasado y por ahí estoy. Entonces, va a ser así. Personas que hacen actividad física que llegan con dolor o alguna dolencia derivada de su actividad física, gente que hace ejercicio. Ya el American College of Sport Medicine nos dice, conceptualiza cada uno de estos, nos da estos conceptos: actividad física, los que hacen deporte, ejercicio y cuando hacemos deporte. Y entonces vemos en nuestro país, estamos entrando a la época de las maratones. Ahorita este domingo está la maratón de un banco, luego viene la maratón de una sucursal ferretera, luego vienen otras y así. Y entonces poco a poco vamos a ir viendo gente que nos llega, ya sea por recuperación o nos llega con alguna dolencia X, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos, independientemente de dónde se originó el problema, significan un reto para el fisiatra. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos que es un atleta que vive de esto, el atleta significa perder un trabajo, porque de eso vive, genera dinero, ya sea que sea lo justo para vivir o que genera grandes ganancias, como lo vemos allá en Europa, por ejemplo, pero estar fuera por una lesión significa perder un contrato, sobre todo cuando la recuperación no marcha como se planea. Entonces, personas promedio puede significar también ansiedad o miedo de perder la condición ganada. No viven del ejercicio, pero el ejercicio es un medio para tener salud. Recientemente tuve un paciente que decía, es que yo si no estoy haciendo ejercicio me da ansiedad y la ansiedad me lleva a comer y aumento de peso. Y estaba con una lesión.
pero también estar lesionado significa en el deporte de alto rendimiento costos por recuperación que pueden ser altos. Ya hace algunos años hay un investigador llamado de apellido Ekstrand que en Europa consideró que más o menos se calculaba que habían 2 atletas por cada mes que estaban lesionados y eso significaba más o menos unos 500.000 euros de inversión. Ok, hoy me preguntaba alguien de Estados Unidos que es manager de algunos futbolistas en Honduras y me decía, tengo un futbolista de 16 años que se rompió el ligamento cruzado y el equipo no se va a hacer cargo de su recuperación. ¿Qué me recomienda? ¿Dónde debo ir? Hay hospitales que sean baratos, que sean gratis. Ok, eso sucede, ya sea que seas del alto rendimiento o que estés en ese proceso, hay un costo. Ok, luego las lesiones en atletas pues son claves cuando hablamos de un equipo competitivo porque un atleta lesionado puede significar no ganar la competencia y pues eso significa también pérdidas económicas. Ya sabemos, se nos ha dicho, hemos leído que el manejo en el 95% de problemas de salud en el deporte son de competencia médica y de rehabilitación. 5% van a cirugía. Por aquí en la foto ustedes ven una publicación que se dio en un libro que se daba en un congreso de fútbol en Europa hace algunos años, 2018, donde en Argentina en 12 años de fútbol profesional en dos equipos habían encontrado que de todas las lesiones 1,2% iba a cirugía. Entonces, si la mayoría del manejo es médico y rehabilitador, entonces como médicos rehabilitadores somos un personal que es competente para tratar esto. Los problemas de resolución médica podemos decir desde una cefalea, odontalgias, diarreas, resfríos, pequeñas heridas. Si estás en un equipo de mujeres, hay que estar listo por el dolor menstrual, perdón. Y entonces también estarán las lesiones por sobreuso y las lesiones propiamente del deporte. Hay un restante pues que va a cirugía, pero igual, aunque estamos o somos un personal competente como otras disciplinas, no somos una isla en el mar. Vamos a tener que tener una interrelación con otros profesionales. Por ejemplo, si tenemos un trauma ocular, tendremos que consultar al oftalmólogo por descartar un desprendimiento de retina. O si tenemos un trauma, una concusión, pues tendremos que auxiliarnos del radiólogo, del neurocirujano para evaluar bien y ver si este paciente no es candidato a una cirugía o si no evoluciona para una cirugía, por dar un ejemplo. Entonces vamos a interrelacionarnos con otros médicos, pero también tenemos que estar claros de que el staff médico lo componen también otras disciplinas que no son médicos específicamente, son aliados nuestros los terapeutas, por ahí entran los podólogos, odontólogos, son muy importantes. Ya se ha visto que en la incidencia de lesiones o también cuando las lesiones evolucionan mal, tenemos que estar pendientes si no hay un problema odontológico. Psicología, hoy en día, desde el 2018 se empezó a hablar del tema de kinesiofobia y entonces el aspecto psicológico va a ser un aspecto a tener en cuenta para la vuelta al deporte. Nutricionista y en general, pues el staff técnico, el preparador físico y todo el preparador de porteros, por ejemplo, si nuestro atleta lesionado es portero, el portero entrena de una manera muy diferente al resto de los jugadores de campo. Entonces, y todos van a estar en dirección al atleta porque el atleta se convierte en nuestro ente más importante. Hay diferentes modelos. Este que ven aquí es un modelo de Australia propuesto en 2017, pero a veces no es la realidad de nuestro país y vamos a encontrar con staff médicos muy débiles. Yo recuerdo, por ejemplo, sé que aquí hay gente de México en este foro, donde en algún momento nos cruzamos en una competencia sub-20 y recuerdo pues que yo comparaba y hablaba con el staff médico mexicano y era realmente increíble cómo estaba de robusto en psicología, en nutrición y la persona que estaba en psicología era con una experiencia de tantos años en psicología de fútbol y nosotros pues no nos podíamos comparar con ellos, pero así es, era nuestra realidad. En Honduras, gracias a Dios, hemos ido evolucionando y hoy el staff médico es más robusto que hace 10 años que estuvimos en esa competencia. Entonces, tenemos que estar sabidos que como personal médico, si somos los fisiatras, tenemos que estar
estar versados en diferentes aspectos de la patología deportiva. Conocer las lesiones. Si estamos en una disciplina X, tenemos que empaparnos de cuáles son las lesiones más importantes. Esto nos permite saber dónde estamos parados. O sea, es otra forma de decir soldado avisado no muere en combate. Según la disciplina que estemos cubiertos, así va a ser la incidencia de lesiones. Yo me he movido más en el fútbol y entonces vemos que he tenido que leer más sobre ello, donde las extremidades inferiores pues van a ser las que tienen mayor incidencia. Saber que según la temporada, así va a ser el comportamiento de las lesiones. Por ejemplo, en esta revisión de más o menos 20 años, sobre algunos equipos europeos se vio que en los partidos habían 10 veces más incidencia que sobre los entrenamientos. Y así podemos ver de repente que esta incidencia puede variar en la edad, puede variar en sexo, puede variar en los entrenamientos, según la etapa de la pretemporada o temporada, etcétera. O sea, tenemos que saber también que van a haber estructuras que van a ser más lesionables según la disciplina deportiva. En el fútbol hemos ido viendo cómo las lesiones musculares, sobre todo los isquiosurales, han ido tomando los primeros lugares y realmente significan un verdadero reto para la recuperación, dado los diferentes grados de severidad, el tiempo que generan sus ausencias, cómo afecta la competitividad, el porcentaje de recaídas, diferentes modalidades que tenemos hoy en día de tratamiento, desde la rehabilitación clásica, por así decirlo, y hasta la medicina regenerativa, que hoy es mucho mayor que hace 10 años. Recuerdo cuando yo iniciaba, tuve a uno de los futbolistas que llegó más alto en aquel momento, había estado en Italia, en la Serie A, ya él iba en descenso en su carrera y recuerdo cómo en una lesión fibrilar de cuádriceps estábamos en Estados Unidos y tuvimos que ir a una evaluación y nos sugirieron plasma rico en plaqueta en ese momento, que ya había algunos años que se estaba usando, pero en ese tipo de lesiones empezaba a darse y entonces pues lo hicimos y vimos cómo se aceleró en cierta forma su recuperación, aunque nos sirvió en ese momento para mantener un resultado, pero cumplimos con mantener un resultado. Si no hubiéramos cumplido ese resultado, no hubiéramos ido al Mundial de Brasil. Entonces, hay una gama de terapias que van en evolución y tenemos que estar al tanto de ellas. Pero también es un reto cuando el equipo deportivo, el equipo médico deportivo no está capacitado, hay debilidades como las competencias propias, o sea, no nos hemos formado, decía el doctor Guzarro, y es cierto, a mí me tocó en algún momento tener estrés porque ir a leer mucho para dar un diagnóstico y un pronóstico cuando no tenemos la estructura física, el equipo, ya sea tecnológico, con medios físicos o los gimnasios para readaptación o cuando las funciones, no hay claridad de funciones en el staff médico, entonces se convierte esto en una debilidad. Pero también, no solo moviéndonos en el fútbol, vamos a ver que hay otras disciplinas deportivas. Nosotros mismos vamos a 2 semanas a una competencia que reúne aproximadamente 10 a 15 disciplinas, creo, en femenino y masculino. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, en el básquetbol y en el voleibol, aunque son un tanto diferentes, comparten casi el mismo gesto que es el salto explosivo. Y entonces vamos a tener que estar al tanto de qué es lo que se puede presentar, cuáles son las patologías más frecuentes en cada una de las disciplinas para así estar listos y abordarlas. Y no así si tenemos, por ejemplo, corredores, si tenemos nadadores, el béisbol, que es muy común, pues ya sabemos en los países como República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos, donde pues ahí están mucho más preparados, han estudiado mucho más. Recuerdo al doctor de la Rosa hablándonos un poco acerca de la lesión de hombro hace algunos años aquí en Honduras. Entonces, en el béisbol propiamente, pues habrá la complejidad del gesto deportivo, rango limitado, debilidad previa, dolor presente, número de lanzamientos, horas de entrenamiento, o las técnicas con que se ejecutan los gestos pueden ser en sí un momento lesivo, como en el tenis, por ejemplo, o en la natación misma, y tendremos que estar preparados para afrontarlos. Conocer los mecanismos lesivos es parte de nuestra competencia porque también sabemos, según la disciplina, vamos a estar enfrentados más o al sobreuso o no traumático o al traumático. Entonces, así estaremos listos para hacer un diagnóstico correcto y un diagnóstico correcto es sinónimo de un buen manejo desde el inicio y si manejamos bien al inicio una lesión, pues el pronóstico va a ser mejor, aunque por sí mismo la lesión indique un pronóstico sombrío, pero un buen manejo puede adelantar un poquito ese pronóstico o puede mejorarlo.
Conocer el mecanismo y la severidad de la lesión. Ojo aquí porque ya sabemos que hay lesiones que encajan en mínimas, moderadas, graves. Hay diferentes clasificaciones en cuanto a la severidad. Esta es una de las más recientes propuestas en 2020 y nos permite proponernos tiempos, porque cuando hay una lesión, una de las primeras preguntas que nos va a hacer el atleta, que nos va a hacer el staff, que nos va a hacer la prensa, si estamos en alta competitividad, es, bueno, ¿y cuánto tiempo? Pero también el paciente que nos llega, que hace 3 veces por semana, o que se prepara para sentirse bien y bajar de peso, también nos va a decir, doctor, ¿y cuánto tiempo voy a estar fuera? Porque tengo miedo de volver a ganar el peso que he perdido, o tengo miedo de esto y lo otro. Entonces, tendremos que tener una respuesta en relación a la lesión, pero el diagnóstico tenemos que tenerlo claro, y para un buen diagnóstico tenemos que tener los conocimientos. También conocer sobre factores, porque a veces nos va a preguntar el paciente que llega a la clínica, doctor, pero ¿y entonces qué me llevó a esta lesión? ¿Verdad? Cuando no es traumática, por ejemplo. Aquí presento una diapositiva donde hace algunos años en Barcelona se habían identificado 3 factores de riesgo que según ellos eran más importantes para la presencia de lesiones musculares. Y me acuerdo que en Brasil 2014 nos pasaron una encuesta donde nosotros evaluábamos a nuestro juicio cuáles eran los factores que habían incidido más en las lesiones de nuestros atletas, y ven que coincidimos un poco con la propuesta de Barcelona: una lesión previa, fatiga acumulada, un imbalance muscular, etcétera. Entonces, luego, conocer los elementos teóricos en la reparación. Esto para nosotros es muy, muy importante. En posgrado, por ejemplo, hemos ido dándole mucha importancia a una clase específica donde conocemos estos aspectos. Si ustedes revisan algunos libros o textos sobre rehabilitación deportiva, van a ver que los primeros capítulos van a comenzar con la reparación tisular. ¿Por qué? Porque la decisión de cuándo y cómo alterar el proceso de rehabilitación descansa en los principios de la reparación misma. O sea, lo que interfiere en este proceso prolonga el tiempo de retorno al deporte. En este sentido, la progresión de las cargas de entrenamiento no deben ser altas para asegurar una adaptación del tejido que se está recuperando, porque puede ser que tengamos edema, dolor, o que el rango de movilidad o la fuerza que vamos ganando lleguen a una meseta y no mejoren más. Entonces, ahí nos replanteamos qué está pasando, qué carga estamos manejando no de acuerdo al momento en que la lesión se está reparando. No hay que olvidar que el atleta es un ser humano, por lo que la enfermedad produce temores y ansiedades que pueden afectar el proceso de recuperación y ganar un rendimiento físico cuando vamos trabajando con el atleta. Entonces, siempre en algún momento es bueno, si tenemos en el staff un psicólogo o conocemos a alguien donde derivarlo, hacerlo, pero también plantearle al paciente, mire, no lo mando porque usted está loco, porque a veces el paciente cree eso. No, es porque necesitamos el apoyo para que usted, esa ansiedad, ese miedo, esa kinesiofobia pueda ser manejada por la persona que realmente está más competente que yo en ese sentido. Las estructuras lesionadas pueden sufrir cambios adaptativos, y se van a ver alteradas las fuerzas que producen el movimiento articular. Entonces, supervisar el movimiento correcto mientras se hace la fisioterapia, esto puede prevenir compensaciones que afectan la recuperación. O sea, ir enfocándonos a que el movimiento sea hecho de la mejor manera y no compensatorio, porque el dolor genera compensación. Hacemos claudicación y vamos cargando otras estructuras y aparecen nuevos dolores. Recordemos que el cuerpo opera a través de cadenas cinéticas, o sea, es una unidad funcional: músculos, tendones, articulaciones, fascias, el sistema neural, y entonces van haciendo un trabajo simultáneo, y esto produce, si uno de ellos no está haciendo el trabajo óptimo, va a producir sobrecargas en otros sistemas, mejorando la performance que vamos obteniendo y con riesgo de patrones lesivos. Este concepto debe ser trabajado desde las primeras etapas. Y luego, en relación al movimiento funcional integrado, pues son movimientos multiplanares, porque el deporte así lo exige: aceleración, desaceleración, estabilización, que dependen de un movimiento en conjunto, o sea, de la acción de todas las cadenas cinéticas, y ameritan un uso funcional de la fuerza, o sea, producir fuerza, disminuir fuerza, estabilizar segmentos, hacerlo de manera coordinada, y esto necesita eficiencia neuromuscular, y también del mismo sistema musculoesquelético. Entonces, tenemos que estar al tanto de todos estos aspectos para ir supervisando que el proceso que vamos haciendo de fisioterapia vaya siendo el óptimo. Entonces, una vez que tenemos la lesión, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta foto para mí representa, pienso, a mi forma de ver, el mejor escenario,
porque si estamos allí, estamos in situ y nosotros como staff médico hemos estado pendientes de la jugada, no porque vamos a anotar el gol o porque nos van a echar el gol o no porque el ánimo está candente en la gradería o porque están las cámaras y voy a salir en fotografía, no. Estamos pendientes del atleta, donde va el balón en el fútbol, ahí van a hacer un punto de convergencia de fuerzas, ¿ok? Y entonces van a haber momentos lesivos. Entonces, si estamos atentos a ello, vamos a poder observar el mecanismo de la lesión. Pero una vez que entramos a la cancha, volvemos a preguntar, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sentiste? Y luego esto nos va a permitir hacer un examen físico flash, porque al final, en este momento, la decisión es ¿continúa o no continúa en la cancha el atleta? Ok, este es el mejor escenario porque estuvimos allí, pero muchas veces es este escenario el que tenemos. Esta foto es una foto del recuerdo que me encontré por allí en el 2008. Yo trabajaba como médico general. Ahí estoy, ¿qué? ¿Cuántos años? Más de una década. Más delgado, con menos barba blanca. Y estaba por allí y a uno de mis turnos me llega, este muchacho era de la selección, una de las juveniles. El profesor llegó a ser técnico en una selección sub-20 donde estuvimos juntos en Nueva Zelanda y él era del staff logístico. Pues entonces llega y yo no tenía los conocimientos, ni sabía lo que era un desgarre, nada, nada, ningún concepto como, adecuado. Y entonces yo digo que en este momento, aquí es cuando nos toca hacer una anamnesis forense, una reconstrucción forense, porque no estuvimos allí, pero tenemos que ser muy específicos a la hora de preguntar. Entonces, a veces puede venir referido de otro colega, pero ojo que a veces hay otros colegas que nos mandan una lesión y si no hicieron énfasis en el mecanismo de lesión, pueden mandarnos un diagnóstico erróneo. Yo ya me tocó ver en algún momento algo así y repararlo porque yo pensé que sí, este colega lo revisó y de repente el atleta me dijo, no, eso no fue lo que pasó, fue lo otro. Y entonces por eso el paciente no evolucionaba bien. Pues resulta que entonces aquí nosotros tenemos que estar pendientes de todos los elementos, qué sucedió, el mecanismo lesivo, en qué momento. Yo a veces pregunto, ¿qué estabas haciendo, entrenando o jugando o ya una competencia? ¿Cuántos minutos iban? ¿Qué sucedió? ¿Hubo dolor? ¿Hubo algún sonido que escuchaste? ¿Fue con contacto? ¿Fue sin contacto? ¿Aplico la escala visual análoga? Si hubo limitación funcional en el momento, cuánto edema hubo, si hubo equimosis, todo detallado, cuál fue el manejo que se le dio en el campo, si hubo o no lo hubo, y si lo hubo, qué fue lo que se le aplicó. Porque a veces es común que se estén dando esteroides, por ejemplo, y un esteroide aplicado nos va a interferir horrendamente con la etapa inflamatoria y eso significa una prolongación de la recuperación de la lesión, de manera que no tenemos los tiempos adecuados. Entonces, si evaluó otro colega, bueno, ¿qué estudios hizo? Trajo los estudios, trae las imágenes, porque a veces lo que nos envían es un informe de un radiólogo, pero a veces, sobre todo cuando es una ecografía, la ecografía es operador dependiente y a veces miramos que diagnósticos que no están adecuados. Me ha tocado ver en resonancias donde me dicen, hay una lesión del menisco medial, pero no es ahí donde le duele al paciente, le duele otro lado. Y entonces, y el paciente lo lee y viene con los pelos parados del miedo, y mire que ahora tengo otra lesión y tal vez no es así. Entonces, nos toca hacer una reconstrucción, o él le llama una reconstrucción forense del asunto. Pero si hacemos una buena anamnesis, valoramos la funcionalidad, valoramos funciones orgánicas generales, el dolor afecta el sueño. ¿Ok? ¿Qué está pasando cuando se mueve? Todo eso, esos elementos son importantes para plantearnos entonces un examen físico dirigido. Entonces, cuando hacemos cada uno de los componentes del examen físico va a ser importante a tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, si medimos el edema tendremos que estarlo midiendo en las siguientes sesiones de clínicas porque vamos a ir viendo si está disminuyendo realmente. Palpamos la zona, palpar en la patología muscular, sobre todo es importante porque a veces nosotros miramos una zona y como indurada, la literatura le llama un empastamiento, entonces hay que palpar. A veces me dicen los atletas, doctor, ¿por qué me está revisando la derecha si es la izquierda? No, porque yo comparo. Veo y palpo ambas, y si palpo el empastamiento ya me está dando un signo que por ahí está, que me está diciendo hay algo muscular y luego voy con otras pruebas especiales, valoro los rangos de movilidad, valoro la fuerza, valoro la función de la marcha, ¿ok? Y entonces, si hay equimosis o no, este es un caso que tenemos justo ahora, del 2 de julio, el muchacho
es de atleta de voleibol y pues tuvo un esguince grado 3, ya lo valoraron dos ortopedas. Yo en el momento no estuve, me llamaron por teléfono, estaba de vacaciones, pues indiqué que había que hacer, se tomar radiografía, ir donde un ortopeda, uno dijo vamos a inmovilizarlo completamente, luego fueron donde otro dijo que no y empezamos la fisioterapia, pero vean la extensión de la lesión. Afortunadamente él no tuvo una fractura. Yo le dije al staff, mire, tómenle una radiografía hasta de proximal de la pantorrilla para ver cómo está el peroné, porque no es posible que haya sucedido esto y que no ha habido fractura malleolar. Entonces busquémosle una fractura a nivel de peroneo y no la tiene el muchacho. Entonces hemos iniciado un proceso de recuperación. Adelantito muestro unas fotos. Entonces, el atleta de rendimiento, tenemos que tener el concepto de que no se para. El reposo no se para a menos que la gravedad lo exija, pero aún así hay componentes de aptitud física que deben de trabajarse. ¿Ok? Y a menos que pues tengamos una autorización, vamos a incluir el segmento lesionado de alguna forma, pero cuando pues no hay una indicación de una inmovilización, entonces tenemos que hacer una movilización respetando la biomecánica lesiva, ¿sí? Vamos a elegir las modalidades con las dosis correctas y los mecanismos de acción correctos. Creo que en nuestras escuelas de rehabilitación hemos sido formados para ello, conocemos bien todas las modalidades, se van uniendo muchas modalidades que no son las mismas que cuando nos formamos en la residencia hace más de 10 años. Podría mencionar algunas, pero bueno, no voy a darles marketing a ellas, pero sin embargo vemos que estamos bombardeados de un montón de tecnología. Lo importante es que con la tecnología que tengamos, a saberla aplicar en la dosis correcta y saber para qué sirve, estamos bien. Yo siempre digo a los residentes, miren, tener los equipos de rehabilitación, tener el gimnasio, es como tener un auto de Fórmula 1. Está allí y te va a permitir ganar una competencia, pero todo depende del piloto y los pilotos somos nosotros, ¿ok? Sabemos cuándo vamos a acelerar, cuándo vamos a dar la vuelta, de eso se trata, ¿ok? Entonces, elegirlas de forma adecuada, ¿sí? La fuerza es una de las cualidades que no debemos de perder. Ya sabemos el concepto de atrofia por desuso, entonces en ese sentido la fuerza la vamos trabajando de una forma precoz. Si hay, por ejemplo, ya sabemos que dolor en el patrón de movimiento del músculo que se lesionó, vamos a por lo menos hacer ejercicio isométrico que nos va a permitir mantener la fuerza que tenemos sin presentar dolor y sin causar una lesión. Fármacos, ya sabemos que hay fármacos que vamos a poder usar y hay unos que no. Desde el 2017 por ahí que fue un congreso ya se mencionaba que los AINES no deberíamos de usarlo, entonces mejor utilizamos fármacos analgésicos propiamente. La experiencia que yo he tenido cuando trabajé en la selección de Honduras fue que, bueno, con terapia intensiva, le digo yo, o sea, empezamos in situ en el camerino, luego íbamos a comer al hotel y después de la cena íbamos con la fisioterapia y luego el siguiente día planificábamos varias sesiones, algunas en piscina, otras en gimnasio, otras en la clínica y aplicando los medios físicos para dolor correctamente, en 2 días yo ya no estaba utilizando medicamentos y entonces pues se convertía en un ahorro en sí para la compra de medicamentos. Entonces vemos que manejando adecuadamente esta fase estamos asegurando una pronta recuperación o una pronta vuelta a las competencias. Entonces tenemos que saber que hay cosas que vamos a hacer y hay cosas que también vamos a evitar. El edema. El edema es importante no permitir que aparezca. Tenemos una lesión. La lesión nos va a generar un daño primario y ese daño primario, una vez que sucede, es como cuando vamos a despegar en el avión. Hay un momento de no retorno. Se dio la lesión, ya no hay retorno, hay un daño, pero tenemos que limitar el daño secundario. Entonces, en algunas lesiones, in situ, pues hacíamos un vendaje. Había que saber cómo hacer el vendaje. Aplicábamos el medio físico adecuado para el momento. Y entonces, ¿por qué no dejar que se forme el edema? El edema causa una presión tisular y retarda la cicatrización, separa tejidos, inhibe, hace una inhibición neuromuscular. Hoy el paciente que les comenté de voleibol, hicimos la dinamometría isocinética para tobillo y observamos cómo aparentemente él llevaba al tope del movimiento. Antes de hacer la prueba, hicimos un ejercicio para ver si había entendido y parecía que llegaba al rango pues, porque se detenía. Pero cuando miramos en la máquina, el rango de movimiento no estaba completado. Y él decía, es que yo siento que ya no doy. Entonces, había una inhibición,
hay cambios neurológicos reflejos y esto afecta a la nutrición tisular. La hemorragia cuando está presente, pues igual, si es en una musculatura, causa separación de los bordes. Sabemos que para una buena reparación los bordes tienen que estar unidos. Entonces, si hay un hematoma, pues tendremos que aspirarlo. Si hay pobre vascularidad, eso afecta a la quimiotaxis y la quimiotaxis es muy importante para que lleguen células que nos van a ayudar a limpiar la zona y que luego hay una buena depósito de fibroblastos y entonces para una buena formación de cicatriz. Algunas situaciones pueden afectar, por ejemplo, o bloquear que haya moléculas de adhesión, afectan a las P-selectinas o a la quimiotaxis sobre leucocitos, por ejemplo, los esteroides, y entonces nos causan una inhibición de la etapa inflamatoria. Y si no hay etapa inflamatoria, no van a haber suficientes plaquetas, no hay fibrina, y sobre la fibrina no se deposita el adecuado fibroblasto, entonces no va a haber una cicatrización efectiva, y entonces esto hace de que las lesiones duren más tiempo. En las lesiones musculares hay un espasmo, que es una tracción de tejido que está afectado y entonces afecta la aproximación y causa isquemia. Cuando yo tengo lesiones musculares, yo doy relajante muscular más que el analgésico porque necesito relajar esa musculatura. Y en sí yo he visto que cuando lo hemos hecho al día siguiente, pues el paciente está mucho más funcional, un tejido más trabajable y en efecto, pues hemos cumplido con los tiempos que nos hemos propuesto. Y hablamos de, por ejemplo, medicamentos como esteroides que definitivamente no deberíamos de utilizarlos, definitivamente no. Yo recuerdo una vez que por allí me llegó un paciente donde por un 15 de tobillo alguien le administró intramuscular un esteroide y cuando vimos al mes que tenía un esguince grado 1 que ya debió haber estado compitiendo o por lo menos entrenando y yo pregunté qué le hicieron, mira, me hicieron esto, me aplicaron esto, lo mismo que yo hubiera aplicado, los mismos aparatos, los mismos ejercicios, pero ¿qué pasó? Le hicieron algún medicamento que tomó, me inyectaron tal y me dijo el nombre. Ay, solo me agarré la cabeza y dije, qué barbaridad. Entonces, bueno, tuvimos que hacer reajustes y al final el muchacho mejoró. Entonces, hay que tener en cuenta el proceso reparativo. Esto es muy importante. Esto es de una clase que di hace poco, de una revisión de la New England Journal. Es un artículo viejito, pero es muy didáctico sobre la reparación. Y vean ustedes cómo pues cada etapa es importante y en cada una de ellas nosotros vamos incidiendo, agregamos modalidades o quitamos a medida que vamos pasando la otra y así vamos haciendo un salto y progresando de manera que no establecemos tratamiento igual. Las 10 sesiones de terapia que nos enseñaron en la clínica, que vamos a aplicarla así, no va a haber ningún cambio y venga a verme después de las 10 sesiones y eso es después de un mes. En deporte no es así. Y si estamos en la privada no es así. Tenemos que tener un constante comunicación con los fisioterapeutas que están viendo el día a día. Ellos me dicen, mire, ya mejoró de dolor, ya mejoramos esto, ok, ya está listo para valorar el estiramiento, en la lesión muscular valoremos, ok, no hay dolor en el estiramiento, entonces quiere decir que hay una cicatriz que está bien formada, ok, entonces quitamos esto, aplicamos lo otro y hacemos un proceso dinámico. Esto es importante. Entonces, tenemos esta foto de la derecha donde está la zona de no retorno. Incidimos nosotros sobre el edema para que no haya hipoxia, sobre el sangrado que puede generarnos un hematoma, lo aspiramos para que los bordes estén juntos, incidimos sobre la etapa inflamatoria, no la quitamos, sino que lo que hacemos es hacer un control para que las fases vayan caminando de la forma que es. Entonces, evitamos la atrofia y así hacemos la rehabilitación. En cualquiera de estos pasos, si la decisión es correcta, pues nos vamos hacia la derecha y hacemos un return to play adecuado, con bajo riesgo de lesión, pero si en alguna fallamos, vamos a irnos hacia la izquierda y puede que tengamos una reincidencia de las lesiones. Entonces, tenemos que estar claros en las intervenciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, esto apenas inicia. Debemos de pensar que este es un proceso hacia adelante donde vamos a ir interviniendo de manera escalonada, sí, pero a medida que avanza vamos a ir cediendo nuestra presencia a otras disciplinas. Ahorita nos estamos quedando en el proceso agudo, donde nosotros queremos controlar dolor, queremos controlar, mejorar o mantener los rangos, no perder fuerza, queremos que no haya edema y queremos al final función. ¿Y cuál es la función del atleta? Si es en el caso de un paciente que usa sus piernas, pues es la marcha, una marcha que sea lo más fisiológica posible y segura. Si
Si es un atleta que usa sus miembros superiores, entonces en el uso de la mano para vestirse, el uso de la mano para alimentarse, para bañarse, o sea, independencia en actividades básicas, y luego iremos progresando a las habilidades que se puedan haber perdido. Entonces, yo digo que todo lo que hacemos aquí es una danza feliz, al unísono, todos vamos hacia el mismo, bailando el mismo compás, en la misma dirección, y en algunos momentos vamos a ir haciendo pausas, vamos a ir quitando cosas y agregando otras en función de llegar a un clímax de la danza que permita que todo el baile salió de una mejor manera. Entonces, ya para casi pues terminando, tenemos este caso que les había comentado. Esta es la foto que me mandan la lesión fue el 2 de julio, esto fue el 3. Vean ustedes cómo hay edema, ya lo había visto el primer ortopeda. Vean la extensión del equimosis, también en el lado del ligamento deltoideo hay bastante edema. Al día de hoy, casi 2 semanas después, todavía hay algo de edema, si lo medimos 3 centímetros. Me acuerdo que en ese momento dije, va a ser importante el ejercicio en piscina, porque pues la universidad tiene piscinas, por alguna situación no se dio, vamos a retomarlo mañana, después de que hoy hicimos la dinamometría. Vemos que sí ocupamos porque el edema nos está limitando sobre todo en la dorsiflexión y al momento de hacer la activación del tibial posterior, el cual está debilitado por dolor. Okay, lo pudimos hacer en la evaluación manual muscular y luego hacer, obtener valores. Vean ustedes, cuando hacemos el squat profundo, hay realmente una clara compensación. Esto no es por la lesión, esto ya viene desde hace tiempo. El atleta tiene una postura no adecuada cuando valoramos espalda. Había tenido una historia de una escoliosis en su adolescencia que no se manejó. Entonces hay que trabajar la parte biomecánica con él, pero cuando hacemos una sentadilla unipodal para ver cómo está el gesto, no nos duró mucho en esta posición, que casi ni 2 segundos creo, porque hay una inestabilidad del lado izquierdo que es el lesionado. ¿Ok? Y entonces pues hicimos otras valoraciones, que estamos armando el caso porque la otra semana presentamos una sesión clínica en el posgrado y el tema es deportivo, entonces estamos tratando de recolectar todo y ver si logramos meterlo a la competencia. Vean ustedes aquí pues los dos montajes que hicimos para tobillo, el montaje para flexión plantar y dorsiflexión. En general encontramos una diferencia interlado de un 20%, o sea, no me extraña, yo ya lo esperaba. Creo que solo y gemelo es el que está mejor, ahí no hay diferencia, es en tibial anterior, pero cuando valoramos realmente inversión-eversión, ahí encontramos una disminución bastante marcada en la cual hay que trabajar. Sabemos que tenemos poco tiempo, no voy a poder hacerle una dinamometría en 2 semanas porque pues no es el tiempo, pero vamos a ver de qué manera fortalecemos lo que podamos, mejoramos el edema y trabajamos otras aptitudes que ya se han ido trabajando con el atleta para tratar de poder tenerlo para los juegos. Vamos a ver, estamos todavía en un pronóstico sombrío. Entonces, ¿qué tenemos que recordar nosotros de esta charla? La lesión deportiva implica mucho para quien la sufre, el atleta, el equipo, la afición o el paciente que nos llega de fin de semana que se lastimó el domingo, el que hace ejercicios todos los días porque quiere mantener su salud, ¿ok? Entonces hay implicaciones y entonces para ello necesita un staff médico competente o necesita que su médico al que llegó, al que buscó en la clínica, sea competente. Y para ello tenemos que leer mucho. Si el posgrado no nos dio esas competencias, pues vamos a buscarlo por nuestra parte. Y si no, pues buscar los diferentes foros, que los hay. Luego las competencias implican conocer mecanismos, factores, datos, formas de abordaje y esto pues influye en el correcto diagnóstico y esto se traduce en una vuelta a la competencia de una manera óptima. Una vez que la lesión está, el manejo in situ y temprano influye en la vuelta al deporte, pero cada intervención cuenta como, así como los tratamientos que estamos aplicando y tenemos que saber que hay cosas que deben obviarse en bien de la reparación.
no somos un ente aislado, ¿ok? Bailamos al mismo ritmo de todo el staff. Entonces, en algún momento tendremos que, si nos mandó el ortopeda, pues bueno, mire, te mando el paciente porque ya lo tengo en esta etapa, yo considero que vamos a trabajar de esta y esta forma. O igual, si el paciente viene asegurado, los seguros ahora, si vamos a darle otras sesiones, nos piden por qué le va a dar tantas sesiones, qué le va a aplicar, entonces hacemos el reporte. Y bueno, la otra cosa es mantener informado al paciente. Es importante porque así quitamos miedo, contribuimos a que no se dé la kinesiofobia o que sea menos marcada y buscamos también que el paciente entienda y que nos permita que él coopere. La rehabilitación no es un acto pasivo, donde el atleta no va a hacer nada. No, entre más se involucra es mucho mejor porque nos permite hacer una progresión de las cargas y de las etapas de manera óptima. Y aquí les comparto una fotografía del laboratorio de fuerza que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de uno de nuestros pacientes que pues él ha compartido la foto con nosotros, lo tenemos en una recuperación por ligamento cruzado, ¿verdad? Y ahí vamos con él, ¿verdad? Y pues paso al momento en que ustedes puedan hacer alguna pregunta y con todo gusto pues poderle responder. Muchísimas gracias, doctor Sierra, desde Honduras, por su valiosa ponencia. De verdad que sin desperdicios, y yo sé que será de gran utilidad para especialistas y residentes que tratan pacientes deportistas y su rehabilitación. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Recibimos la primera pregunta por el chat privado de la doctora Nadia Carolina Cubas y la pregunta es, ¿ejercicio excéntrico o concéntrico para un atleta lesionado, doctor? Ok, cuando prescribimos trabajo de la fuerza, tenemos que estar sabidos que cuáles son las expresiones de la fuerza, hacia dónde vamos a llegar. Para mí se me hace fácil teniendo el dinamómetro porque yo puedo decir, mire, esta expresión de la fuerza está comprometida y vamos a empezar, ocupamos un estímulo de fuerza máxima, por ejemplo, o vamos a trabajar potencia, o miren, vamos a trabajar excéntrico. Pero en la clínica, como donde está la doctora Nadia y como es el resto de clínicas de rehabilitación, no tienen el isocinético. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Conocemos, ok, la lesión. Primero hay que conocer siempre la lesión porque si es, por ejemplo, una lesión muscular, entonces sabemos que hay que mantener la fuerza. Mientras haya dolor, pues vamos a mantenerla con el ejercicio isométrico. Tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Si nos auxiliamos de una resistencia extra, hacemos un isométrico máximo que va a estar bien. Al no hacer el movimiento o al quitar el movimiento del segmento, pues reducimos dolor, ¿ok? Y entonces pues estamos trabajando la fuerza máxima y pues de alguna forma prevenimos la atrofia. Pero cuando estamos, a medida que va avanzando el proceso y vamos viendo que el paciente tolera el estiramiento, vamos conociendo que vamos por el día 14, 15, pues podemos ir probando algunos excéntricos que sean de baja intensidad, porque al final sabemos que en la patología muscular el excéntrico se convierte en una intervención que nos hace una adaptación en la estructura, de manera que nos va a dar fuerza. Mejora la fuerza tensil, ¿ok? Y entonces nos previene la recaída, que en la lesión muscular es muy frecuente, está allí y tenemos que trabajarla. Pero también nos va a ayudar que a futuro esa misma estructura u otras estructuras no se lesionen, baja la incidencia de lesiones. Entonces lo hacemos con fin terapéutico y profiláctico. Si estamos hablando de un 15 de tobillo, por ejemplo, entonces sabemos que el estabilizador para varo va a ser los peroneos. Entonces, la estabilización la hace en una acción concéntrica, ¿ok? Y entonces, pues vamos a trabajarlo de esa forma, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una patología tendinosa, sabemos que la intervención que nos asegura una mejoría a mediano y largo plazo es el ejercicio excéntrico. Pero le decimos al paciente, mire, el ejercicio lo vamos a realizar, ¿ok? De esta forma, no es una varita mágica,
No es que por hacerlo hoy, mañana ya va a estar curado, no. Esto necesita un mínimo de tiempo y le decimos cuánto tiempo y así lo vamos trabajando. Igual podemos tener pacientes con problemas de espalda, ¿ok? El problema de espalda no es ajeno al deporte, entonces también tendremos que incluir en ese, si es el caso, ejercicios de espalda, donde le damos a explicar, bien, los primeros ejercicios son de estiramiento y luego tenemos que trabajar el ejercicio de fuerza porque esto necesitan los músculos para mantener la postura. Un ejercicio, un músculo debilitado de los erectores de espalda significa dolor a lo largo del tiempo, entonces explicamos esto. Entonces va a depender de la lesión, va a depender del momento. Aquí en Honduras, les comento a los colegas de otros países, pues la Universidad Nacional es el único espacio que tiene una dinamometría isocinética y entonces hemos abierto un espacio de evaluaciones para pacientes que nos refieren los compañeros fisiatras. Sin ningún costo. Estamos tratando de mantenerlo sin ningún costo para que de ahí deriven tratamientos que le permitan al colega hacer mejores intervenciones de fortalecimiento. Excelente, doctor. Gracias por su respuesta. Pasamos a la próxima pregunta del doctor Jesús García y pregunta, ¿su experiencia siempre ha sido negativa con el uso de corticosteroides en lesiones en fase aguda? Sí, las son anecdóticas, o sea, son pocas, pero, o sea, la literatura sí ya nos dice, mire, ojo, estoy hablando de uso sistémico, sí, uso sistémico. Sabemos que en el alto rendimiento tendremos que tener mucho cuidado, porque no podemos usarlo, sí. A veces sucede que uno es parte del staff, le toca ir a una institución porque necesita hacer estudios y de repente si uno se descuida o a veces en una competencia le dicen, mire, usted va a moverse de esta forma, usted evalúa, pero para que usted pueda usar el seguro de la competencia tiene que ser evaluada por una clínica que está certificada por la competencia y en la clínica le aplican esteroide y entonces ahí primero nos contamina el atleta de alto rendimiento. Ok, entonces cuidado con ello. Luego sabemos que el esteroide realmente con uso sistémico nos limita notablemente la etapa inflamatoria y la etapa inflamatoria es muy importante. Ahora bien, hasta hace algunos años no he revisado la WADA todavía, pero hasta el 2021 uno podía todavía hacer infiltraciones locales y uno tenía que reportarlas, sí. No estaban prohibidas, pero sí tenía que reportarlas. Entonces, ¿en qué momento yo podía hacer uso? Yo me sentía capaz de hacer uso, bueno, una infiltración puntual por un dolor puntual que no involucraba un músculo, no involucraba un tendón, sino que, por ejemplo, un punto de contusión y estaba bien localizado, que ahí lo puede utilizar y era mágico para el control de dolor en ese punto. Pero de lo contrario, si lo usamos sistémicamente, nos afecta la etapa inflamatoria y sí nos retrasa. Por eso en el 2018 ya, en ese foro que tuvimos sobre medicina de fútbol, ya se hablaba de que los AINES, que los AINES tienen menos potencia antiinflamatoria que los esteroides, no deberían de usarse porque bloqueaban o interferían con la etapa inflamatoria y esto se traducía en una reparación no buena de la lesión. Entonces el esteroide que es más potente nos puede generar esto. Aparte de que pues, el uso de esteroides también, recuerden que si puede condicionarnos rupturas a nivel de otros músculos que están sanos o otros tendones, entonces tenemos que tener cuidado con ello. Excelente, doctor. Pasamos a la próxima pregunta y es que, de parte del doctor Gabriel Domínguez Cárdenas, ¿y qué opina del Peace and Love, del acróstico uno de los más Sí, nuevos para fines de lesión en aguda en deportistas, ya que seguimos viendo el uso de la crioterapia como método o medio inicial? bueno, si vamos a la historia, esto fue una evolución del acrónimo, ¿no? Empezó con Rice, luego Price, luego Police y luego Peace and Love fue el último que yo vi allá por el 2021. Recuerdo, al final el Peace and Love en algún momento dice, no haga nada, deje que esto siga tranquilamente. Entonces, mire, dependerá de la escuela. ¿Qué va a pasar? Recuerdo que en el 2021 tuvimos un atleta nuestro
estaba mucho, él dependía de una de las ligas donde estaba muy de acuerdo con el Peace and Law, que de hecho pues hay un país que lo propuso mucho. Esto salió como una carta al editor en una de las revistas, creo que la revista británica de Medicina del Deporte. Y entonces nosotros hicimos un manejo con este atleta tal cual presenté aquí. Y la persona encargada de salud de su equipo mandó un correo muy, muy molesto. Y entonces, pero bueno, cuando estábamos en selección, el dueño del jugador somos nosotros y lo hacemos en función tanto de nosotros, pero del atleta mismo. Y el atleta dijo, mire, yo quiero tratarme con ustedes. Allá no me hacen nada. Allá dejan que la patología que la enfermedad evolucione solita, no voy a terapia, solo me dicen, vaya, vete a tu casa, descansa, come bien. Y entonces, mire, si tenemos, por ejemplo, intervenciones que, aunque tal vez no tenemos la gran cantidad de literatura por diferentes razones metodológicas y todo eso, pero tenemos la literatura que tengamos y habla bien de que con algunas intervenciones podemos mejorar, utilicémoslas, lo peor es no hacer nada. Y lo que hemos visto nosotros en general en nuestros consultorios y en la vida real es que el paciente mejora. Aquí voy a retroceder una diapositiva, porque esta es una referencia que estamos usando para el manejo de este atleta que les comentaba del 2024, donde es el efecto de la terapia acuática. O sea, estamos usando más que eso y lo tratamos de hacer para ver qué realmente podía haber pasado si desde el inicio hubiéramos tenido el acceso a la piscina. Con este estudio es un estudio, ensayo clínico randomizado con 15 atletas a los cuales los metieron a piscina y a 15 no, le dieron a terapia convencional. Al final de todo esto se tradujo en que con un 15 grado 3, los atletas con aguaterapia tuvieron un retorno de 4.5 semanas versus 7.5 de los que fueron tratados con fisioterapia clásica. Entonces, la literatura está allí y entonces si tenemos las intervenciones y, por ejemplo, en el POLAIS que habla de carga óptima, ok, va muy en consonancia a lo que hablamos ahora, o sea, mover respetando la biomecánica de la lesión, aplicar fuerzas. Estamos hablando de la ley de Wolf. La ley de Wolf es no solo aplicable al tejido óseo, ya día sabemos que también lo podemos aplicar al tejido blando, o sea, que a medida que vamos haciendo cargas, las cargas se ha visto que son importantes para mejorar la cicatrización porque generan una fuerza tensil en dirección a la fuerza que el músculo produce, entonces nos va generando realmente una mejor reparación. Hablando del ejercicio, hablando de la acuaterapia, si tenemos, por ejemplo, dolor, pues démosle al paciente algo para dolor. Si sabemos que tenemos AINES, analgésicos y fisioterapia, por ejemplo, electroterapia analgésica, y sabemos que los AINES tenemos que tener mucho cuidado con ellos, pues quedamos con el analgésico o con la fisioterapia. En el caso de que andemos en un equipo de deporte, tendremos la electroterapia a la mano. Entonces, yo les decía, usando estos medios de forma adecuada, 2 días era lo máximo que yo utilizaba un analgésico. Ya no AINES, sino que analgésico. Y entonces, pues, y el paciente se siente mejor. Entre menos pastillas tome, mejor. Hoy en día ustedes sabrán, no me dejarán mentir, que ya hay muchos pacientes y le dicen, mire, es que yo no quiero tomar medicamento. La gente lee más. Recordemos que en las redes también circula fake news, y entonces lee de todo y no sabe qué es lo mejor y viene con esos temores y con esos paradigmas. Y entonces, bueno, a veces el paciente es dueño de su tratamiento y si no quiere, pues vamos a respetarlo, pero darle lo que esté a la luz de la ciencia, ¿sí? Y si tenemos literatura que nos dice que hay medios que podemos utilizar, a diferencia de Peace and Law que nos dice, no, déjelo que siga, que cure por sí mismo, hagamos para lo que fuimos entrenados y vamos a tener buenos resultados. Excelente, doctor. Eh, Rescatando un poco lo comentado anteriormente por los corticosteroides, hay una respuesta de seguimiento con el doctor Raidel Pérez, que igual recuerda que son fármacos que están regulados por WADA. De hecho, desde 2022, como usted mencionaba, incluso se aumentan restricciones, particularmente para el periodo en competencia y los que están los que están siendo evaluados durante la competencia, que tienen más restricciones. Y naturalmente van a necesitar el sometimiento, ¿verdad? De una restricción, de una excepción de uso terapéutico, así Ujú. como usted bien mencionaba. Seguimos con la próxima pregunta de parte de Martín, que menciona, a manera de comentario inicial, que ha observado con frecuencia que técnicas intervencionistas en lesiones aplicadas por distintos profesionales sin un criterio adecuado.
Por ejemplo, punción seca o plasma en desgarros musculares, donde se busca acelerar la recuperación. Y pregunta cuál es su opinión sobre estos eh, métodos. Me acuerdo que cuando empezaba esto de punción seca, alguien me dijo, mire, es que la punción seca cura el desgarre muscular. Yo lo vi, yo lo vi. Ojo, ojo ahí. La punción seca tiene su fisiología allí y lo hemos visto que si hay un espasmo, el espasmo lo libera, ¿ok? Y entonces yo hablaba en algún momento que en la lesión muscular había un espasmo reflejo. Yo prácticamente no he tomado ninguna certificación en punción seca. En aquel momento que estuve con selecciones no se hablaba de ello. Entonces usaba el relajante muscular, vi que me ayudaba. Utilizaba algunas técnicas dentro de la electroterapia para relajar la musculatura, ¿sí? Y miré que era bien. Y ya vimos que la literatura nos dice por qué el espasmo nos produce, si lo mantenemos no va bien para una pronta recuperación. Entonces, hoy en día se sabe más de la punción seca, hay certificados, se han certificado algunos colegas, he visto yo en algunos otros países, y bueno, sirve para en algún momento liberar la tensión muscular. Si para ello se está aplicando, pues bien. Ahora bien, si decimos por aplicar la punción seca se recuperó y es más rápido, no hay evidencia de ello, ¿sí? Y tendremos otras técnicas también que son más relativamente nuevas en general, por decirlo así, pero tendremos que conocer para qué se usan. Ya en algún momento hablé del plasma rico en plaqueta, ahora hay tanta ciencia en ello que es ecoguiado, que pueden haber diferentes concentraciones de los componentes. Y hay mucha escuela por allí, entonces yo no tengo formación en ello. En la clínica donde yo trabajo, una de mis colegas fisiatras sí se ha certificado en ello y cuando lo he necesitado, pues entonces hablo con ella, me hace la ecografía, me hace la intervención y hacemos el seguimiento. Ha sido muy productivo poder seguir a los pacientes con ella y ver los resultados. ¿Okay? Entonces, es conocer cada una de las técnicas y saber para qué se usa, pero no darles no sobrevalorar. Sabemos que usamos hoy en día muchas intervenciones, se han ido sumando la medicina regenerativa, sí, pero conocer para qué sirve cada una y en qué hay limitantes de cada una para poder realmente saber cuándo usarlas no vender, por ejemplo, como que esto le va a sanar todo. Por ejemplo, no hace mucho tuve un paciente que le dijeron, mire, usted tiene que aplicarse esto en la rodilla porque su rodilla está mala y era la primera vez que al señor le dolía la rodilla. Viste, yo lo revisé y para mí lo que tenía era una tendinopatía de pata de ganso. Mire, lo voy a meter a terapia, le di un relajante muscular. Mira, a las 2 sesiones el paciente estaba bien y me llamó, doctor, yo me siento bien, quiero una nueva cita con usted. Lo revisé, en efecto, no había, hice varias pruebas, pero me dice, fíjese que a mí me están diciendo que me tengo que aplicar este medicamento y ya lo tengo comprado. Híjole. Entonces, quizá derivó el diagnóstico no correcto de una mala evaluación. Me dijo, mire, es que ni siquiera me tocaron donde fui, no me evaluaron como me hizo usted. Entonces, bueno, entonces ya había comprado el medicamento, lo había gastado, pero entonces todo dependerá de un buen diagnóstico. Así vamos a tener criterio para seleccionar lo mejor para el paciente en ese momento. Y si vamos a seleccionar X o Y intervención, pues saber cuál es el mecanismo de acción, ¿verdad? En qué nos va a ayudar y en qué va a ser limitado. Excelente, doctor. Gracias por su respuesta. Le puse en el chat a los participantes también la última actualización del guideline de WADA para el uso de glucocorticoides y los invito también a revisar el website de Global Draw, que también es un website de referencia para buscar estas fármacos, estas drogas. Pasamos con la próxima pregunta de la doctora Ana Saucedo de Panamá, que tiene mucha vasta experiencia también en rehabilitación deportiva. Y pregunta en su experiencia, doctor, para lesiones tendinosas por sobreuso, en este caso, pasamos de las lesiones agudas ahora a sobreuso, ¿cuál de todos los tratamientos de medicina regenerativa recomienda, además de la rehabilitación, y en qué etapa de lo que usted mencionaba lo recomienda colocar? Ok, a veces tenemos lo siguiente, tenemos el paciente que nos llega, el paciente que no es de élite, nos llega con la lesión crónica, porque el concepto es que yo no soy un deportista, yo no me lesiono, yo lo que sufro son dolores, pero esto va pasando, se va cronificando.
Entonces, cuando viene crónico, yo lo evalúo y yo prefiero enviarlo a medicina regenerativa. Les decía, tengo una compañera que trabaja en ello, entonces mejor lo paso con ella, ella decide. Yo allí no puedo hablar de, yo sé que algunos de ustedes tienen esas certificaciones y puede ser que yo diga algo que no es correcto. Y entonces, no, ella decide por mí. Ahí trabajamos en conjunto. Yo sé hasta dónde están mis limitaciones, hasta dónde yo puedo y cuando no puedo, derivo. Y entonces a ella le dejo el manejo. Obviamente ella pues hace la evaluación, tiene ecografía, tiene su certificación en ecografía, hace las mediciones y todo, y considera, según también, porque a veces la técnica implica un costo para el paciente, entonces también me imagino que pues se va a la realidad del paciente y así lo decide. Cuando es un atleta de alto rendimiento, pues valoraremos porque, ok, la realidad de Honduras puede que sea diferente a otros países, o sea, sí, lo va a ser. Tal vez en Centroamérica compartimos similitudes. Entonces sucede de que aquí, por lo menos en fútbol, puedo decirles de 2 o 3 equipos profesionales que tienen un staff que yo puedo decir, bueno, sí están haciendo bien las cosas, pero hay otros clubes donde yo digo, bueno, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, si venimos con una lesión tendinosa reciente, yo veo que voy a indicar un plan de terapia, no se pueden quedar conmigo, lo voy a mandar a otra ciudad y de repente el cumplimiento no va a ser, no. Lo vamos a valorar también por medicina regenerativa y que ellos decidan porque sabemos que los tiempos son mejores. Lo que hemos visto en la casuística de la clínica ha sido así. Me dice la autora, mire, casi siempre de la primera a la segunda sesión, hablando de Prolo, por ejemplo, he visto un gran cambio y casi siempre no tengo que pasar de una segunda aplicación. Entonces, yo lo envío allí. En este caso, atletas de alto rendimiento, si vemos que no vamos a asegurar un adecuado tratamiento clásico, por así decirlo, porque hay debilidades a donde el paciente tiene que ir, no, entonces vayámonos por lo que es más rápido, sabiendo que igual la medicina regenerativa también se auxilia de la rehabilitación clásica, o sea, no van a ser infiltraciones aisladas, ¿no? Se dice, mire, va a continuar con la fisioterapia, entonces, y eso vamos a tratar de enlazarlo para asegurar el cumplimiento, porque las dos cosas van de la mano. Entonces, eso es la forma como yo procedo, dado de que pues tengo limitantes en este tipo de intervenciones. Excelente, gracias doctor por su respuesta. Compartimos el comentario también de Dalton Salinas, que agradece por compartir su experiencia y le felicita por su ponencia. Y pasamos a la última pregunta, comentario de esta noche, que viene de parte del doctor Relvi Guzmán. Y comenta, buenas noches, por favor podría darnos su opinión en el contexto de la rehabilitación deportiva respecto al trabajo que puede realizar un fisiatra, un especialista de medicina deportiva o un médico de equipo, que generalmente en Perú es un médico general. El fisiatra tiene una visión integral de la estructura y función. Considero sí que la deficiencia es principalmente en la especialización, en el campo y la experiencia. También quería hacer el comentario de lo importante que es estar al tanto de las provisiones de la WADA. Los corticosteroides en competencia están prohibidos. Muy atinadamente también menciona el doctor. Entonces, usted mencionó en parte de su presentación equipo multidisciplinario y esta es una conversación bien amplia y quisiéramos escuchar su opinión entonces en torno a eso, los roles de cada uno Ok, de los profesionales. ok, bueno, en nuestro país vemos cómo compartimos algunas similitudes en América Latina. En nuestro país, hace varios años, quien estaba en algunas disciplinas no era ni un fisioterapeuta, sino que había gente que se había ido formando. Me recuerdo que tuve un compañero que se formó por un curso que dio una terapeuta holandesa que vino al país porque no estaba en ese tiempo la escuela de fisioterapia, ahora es un técnico, ya hay una universidad que ofrece la licenciatura, entonces no teníamos alguien con competencia universitaria, pero fue adquiriendo experiencia, me tocó trabajar con él porque me pusieron a trabajar. Tuve que compartir conocimiento porque teníamos que hacer esa danza que les decía, ¿no? Ir al son y sacar el trabajo, ¿ok? Entonces, obviamente, pues él manejaba bien sí los equipos, pues, era una persona muy inteligente. Cuando habían algunas cosas que no manejaba, por ejemplo, el entrenamiento en cancha, me dedicaba yo a hacerlo, diferentes tipos de ejercicio terapéutico.
Y ahí íbamos, ¿ok? Entonces, pero había en otras situaciones donde el staff no era ni siquiera alguien formado, sino que fue alguien que aprendió a hacer masajes y ahí pasó. Eso era hace más de 20 años. Y puedo decirles que por lo menos en la década del 2000 al 2010, quizá era una realidad aquí. Poco a poco, pues, se han ido contratando especialistas. Hay ortopedas, casi siempre en los clubes hay ortopedas. Médicos del deporte en Honduras, puedo mencionarles ahorita de que conozco dos. Había uno, pero nunca ejerció, hasta donde tengo entendido. Luego vino otro médico del deporte. Ahora en la selección nacional hay dos médicos del deporte. Ya no hay fisiatra como estuvo en la última década, que estuvimos con el doctor Pérez, luego quedé yo. Entonces, cada quien tenía roles definidos. En un foro que tuvimos con Comefir, donde recibimos un diplomado sobre control médico del deporte, era abierto para fisiatras y era abierto para médicos del deporte. ¿Por qué razón? Decían los doctores, y es cierto, los del deporte, los deportólogos, no tenían competencias en rehabilitación en general, o sea, las escuelas no le brindaban eso. Algunos compartieron y decían, miren, nosotros pasamos por una pasantía donde vimos esto, pero igual no era lo grueso, pero cuando iban a su realidad como especialistas les toca y tienen que. Ok, a mí, por ejemplo, en algún momento me tocó estar pendiente de ejercicios cuando no fui, no recibí las competencias para ese tipo de ejercicios de rendimiento, mejorar el rendimiento. Y tuve que ir a leer, tuve que hablar con el preparador físico porque solo había un preparador físico y él estaba encargado del resto del equipo. El lesionado me tocaba a mí. Entonces ahí me tocó aprender ciertas cosas, pruebas funcionales. ¿Ok? Y entonces pasaba esto. Cada quien tenía limitantes. Nosotros como fisiatras en el rendimiento y los deportólogos en la rehabilitación de las lesiones. Y entonces el médico general en todo. En todo, entonces al final, si vamos a estar en un equipo deportivo, tenemos que conocer bien la emergencia médica. La emergencia médica implica la concusión, ¿cómo se llama? El conmotion cordis, ¿ok? Si se da, podemos, ya tuve uno, por lo menos en un juego de amigos, me tocó ver uno que yo pensé que era otra cosa y créanme que me puse el pelo y gracias a Dios lo moví y él volvió a respirar, pero estaba blanco, blanco como esta diapositiva el muchacho. Y entonces estar preparados para ello y luego para la lesión musculoesquelética, tenemos que conocerla. Eh, el médico general, pues, vaya, en Honduras hay algunos clubes que tienen médico general y pues tendrán la experiencia. Y ahora con el Internet hay muchos foros por allí, algunos que pueden ser de buena calidad, otros podemos dudarlo, pero la información está allí. O si no hay, pues vamos a leer como nos ha tocado a muchos. Entonces, si usted sabe, independientemente de la especialidad que tenga, su conducto en el campo es una emergencia. Ya le mencioné las emergencias que hay, porque la decisión es en el in situ, sale o no sale. Después, entonces yo manejo, si sale, lo manejo, que se quede en la banca o que vaya al camerino, que se vaya con el fisioterapeuta a hacer crioterapia o a hacer contraste. Ok, y luego tendré tiempo para llegar a un diagnóstico correcto. Ustedes habrán leído las noticias de equipos de Europa, por ejemplo, que dicen fulano se lesionó y todavía está en evaluación médica porque no hay un diagnóstico para ver cuánto tiempo se pierde. Eso sucede. A veces de primera mano no tenemos el diagnóstico correcto y tenemos que esperar un buen tiempito con los estudios, con una otra vez volver a evaluar y etcétera. Entonces, eso depende, como les digo, en el momento ese va a ser lo que vamos a atender, la emergencia. Ya después podremos atender el pronóstico. El médico general entonces tendrá que derivar y buscar, bueno, si tiene una lesión, una leve lesión, pues podrá ser manejada en el club, pero una lesión que sea moderada, severa, ya tendrá que derivarlo, ya sea ortopedia o ya sea rehabilitación para que se maneje fuera del club si el club no está preparado para ello. Ok, ahora bien, si vamos al ambiente de una clínica, pues el médico general no va a estar preparado para rehabilitar, ni para manejar un diagnóstico de rehabilitación. Les pongo como ejemplo la escuela nuestra. Lo que yo aprendí en grado de medicina general sobre rehabilitación fue lo siguiente. Cuando el paciente se fractura, entonces se tiene que operar o se pone un inmovilizador y después de esto va la rehabilitación. Eso fue todo lo que yo conocí de la rehabilitación y se sigue conociendo en grado todavía en algunas escuelas. Entonces, eso no nos da competencia como médicos generales para tratar en una clínica de rehabilitación. Definitivamente hay que decirlo, hay que decirlo. Necesitamos mucha formación. Ahora bien, ya en una clínica, el médico del deporte pues podrá trabajar en la readaptación, sí, sí, seguramente.
y en mejorar el rendimiento de las cualidades que se han perdido. Y el médico rehabilitador, pues la primera etapa y la etapa de readaptación es bien importante. En una de las diapositivas que yo mencionaba, creo, y creo que la voy a retroceder, por aquí está, en esta, a medida que vamos saltando, vamos a la readaptación. Entonces aquí el equipo médico, pues el de readaptación al deporte, si el deportólogo está entrenado, pues bien lo agarra, porque dependiendo de qué tanto volumen de lesionados tenga, también así va a ser la división del trabajo, ¿ok? Y entonces o lo hacemos esta parte nosotros o lo hace el médico deportólogo, pero cuando vamos a esta etapa que es mejorar el rendimiento, aquí ya no tengo que ver, aquí tiene que ver ya el deportólogo con el preparador físico que tienen más experiencia en ello. Entonces así nos vamos moviendo según las competencias que nos va dando nuestra formación. Bien, excelente ponencia, doctor, y gracias por compartir su experiencia también en esta sesión de preguntas y respuestas. Espero que el auditorio esté satisfecho. Yo entiendo que sí, las respuestas fueron bien puntuales y de hecho bien explícitas en torno a los temas debatidos. Saludos a todos los colegas de Latinoamérica. Hemos compartido además dos informaciones. Una es que pueden seguir al Congreso de AMLAR 2026 en el Instagram, en AMLAR 2026. También en el portal AMLAR se comparten informaciones, así como en AMLAR Res, que son las redes oficiales de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. Recuerden que estamos rumbo a Punta Cana en 2026 y rumbo a Honduras con el doctor Sierra en el 2028. O sea que esto es un adelanto de lo que viene en 2028 y de lo que veremos en 2026. El Congreso 2026 es del 6 al 11 de octubre en el Complejo Barceló Bávaro en Punta Cana y la página estará disponible para inscripciones tempranas a partir del 13 de agosto. Atento a las redes porque ahí vamos a estar compartiendo informaciones importantes. También les he compartido el YouTube de AMLAR, que es donde se cuelgan estas conferencias que amablemente los distintos conferencistas y profesores de Latinoamérica han ido compartiendo su experiencia y están disponibles no solamente para ustedes, para revisar en algún momento, sino también para usar como un recurso adicional para sus alumnos y residentes, porque realmente si se meten al canal de YouTube, ustedes van a ver que hay una serie de conferencias que son de gran utilidad en algún momento y hay que aprovechar el recurso de tecnología y la experiencia de todos estos profesores que ya hace años que han ido colgando conferencias en este canal. Entonces, saludos a todos. Hemos tenido una sala llena de pito a pito, como decimos nosotros, y realmente ha sido sin desperdicio por la gran calidad de la experiencia y la conferencia del doctor Sierra. A todos, muchas gracias. Doctor Sierra, nuevamente, gracias a usted por su tiempo y por decir sí. Esperamos tenerlo pronto después más adelante. Buenas noches, Latinoamérica, y nos vemos el miércoles próximo con otro tema dentro de esta educación médica continua y los diferentes comités académicos de AMLAR. Bye bye y pasen buenas noches todos.